Hola, muy buenas noches. Soy Jenny Marcela Pineda, coach de vida, de crecimiento personal y desarrollo. Bueno, como sabemos, el 2020 fue un año de grandes cambios, un año donde tuvimos que redireccionar nuestro propósito de vida, donde tuvimos que restablecer nuestras prioridades. Fue un tiempo de poner la mirada en lo que realmente era importante, un tiempo donde tuvimos que renovar, transformar y cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos, de comunicarnos. Y todo esto, pues sin duda alguna, fue provocado por esa pandemia, por una crisis que llegó de una manera inesperada, no lo habíamos planeado. Pudimos ver millones de personas que tuvieron que tener un crecimiento en la escuela de los duros golpes de la vida. Estas lecciones que llegan de una manera aleatoria y que por lo general son dolorosas y que simplemente no tienes la oportunidad de decisión, de elegir si la quieres vivir o no la quieres vivir, sino simplemente afrontarlas y vivirlas mientras que la situación pase. Realmente estamos en un nuevo año, un año donde estamos con esa capacidad de poder generar un crecimiento de manera intencional, de poder hacer esa transición de un crecimiento accidental a un crecimiento intencional. Conozco millones de personas que están interesadas en cambiar sus condiciones de vida, de cambiar su calidad, su bienestar, pero muchos no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a asumir ese reto de querer transformar y cambiar su vida por intención, ¿sí? Es importante que si tú eres de esas personas que quieres cambiar, que quieres realmente poder tener unos resultados totalmente diferentes a lo que ha venido obteniendo, es importante hacer un análisis, una autoevaluación, un autodiagnóstico y poder partir. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Sí? Es importante poder hacer ese análisis. Y este análisis se hace desde cada área de la vida. Y vamos a hablar de las 5 principales. ¿Cómo estás en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo estás creciendo como persona, personal? ¿Cómo está tu crecimiento de familia, de relaciones? ¿Cómo está tu crecimiento financiero, tu crecimiento económico? ¿Cómo está tu crecimiento profesional, laboral o académico? Es importante nosotros hacer ese análisis para poder realmente tomar conciencia. Cuando se parte de esa conciencia, se provoca un entendimiento y desde el entendimiento tú ya puedes provocar acciones. Por eso es importante hacer esa autoevaluación. Y es cómo están esas áreas de su vida, poder identificar dónde hay estancamiento, donde no está dando fruto, donde no hay esos resultados tangibles, visibles. ¿Sí? Realmente es importante poder hacer ese alto en el camino, de poder generar esa conciencia y simplemente hacer una redirección, replantear su ruta de vida. Entonces, es claro de que todos tenemos sueños, metas, propósitos, anhelos, ¿cierto? Pero que si esto realmente no viene acompañado con un plan de acción, simplemente se queda en buenas intenciones. Si nosotros queremos ver materializado, si queremos ver ejecutado eso, pues realmente necesitamos sentarnos a diseñar ese plan de acción que nos va a llevar a ese cumplimiento. Entonces, ¿qué es importante? Que analizamos qué es lo que realmente nos está impidiendo crecer, qué es lo que nos impide avanzar, en dónde estamos estancados. Y muchos de estos factores, lo primero es que creemos que el crecimiento llega de una manera automática, ¿sí? Que el crecimiento va a llegar por sí solo, nos va a llegar del cielo. Y eso lo relacionamos como cuando nosotros estábamos pequeños y dependíamos completamente de mamá. Necesitábamos a mamá para alimentarnos, para vestirnos, para caminar y poco a poco se fue desarrollando eso de manera automática.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces llegamos a la edad de adultos y creemos que esa área espiritual, esa área financiera, esa área personal se va a dar de manera automática. Y hay algo claro y es que no crecemos accidentalmente. Necesitamos provocar cambios. Si realmente nosotros queremos cambiar nuestras condiciones de vida, nuestra calidad de vida, si queremos cumplir esos sueños, tenemos que provocar, generar ese cambio, pero hay que hacerlo de una manera intencional. Otro de los factores que nos impide el crecimiento es esa falta de conocimiento. No sabemos cómo crecer o aún peor, no sabemos qué es lo que queremos de la vida. Existen tres grupos de personas y el primer grupo son esas personas que no saben qué es lo que quieren de la vida. ¿Sí? Son esas personas que viven a la deriva, van y vienen, viven sin propósito, viven sin un norte, viven porque tienen que vivir. Si llegan lecciones, pues simplemente las aprenden, pero son personas que no están disfrutando, no están elevando ese potencial al nivel máximo y simplemente viven sin esperanzas. Y hay un dicho popular que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y así se identifica este tipo de personas. Cuando no saben para dónde va, cualquier circunstancia, pues se acomodan, se suben y ya, pero no provocan ese crecimiento intencional. El segundo grupo de personas son aquellos que saben qué es lo que quieren, pero no lo hacen. Y no lo hacen ¿por qué? Por temor, por miedos, por sus inseguridades. Personas que simplemente viven con esa frustración y muchas veces no lo hacen porque tampoco están dispuestos a pagar el precio, a tener que extralimitarse, a tener que extenderse. Crecer cuesta, pero vale la pena. No están dispuestos o no han aprendido a decir no. Y simplemente, como están en esa búsqueda de aprobación, el sí, el querer empatizar con todo el mundo, simplemente se les va el día a día sin tener ese norte y viven frustrados. Son esas personas que están desarrollando su día a día, llámese universidad, colegio, llámese en su trabajo, en sus negocios, en sus unidades productivas, pero sin propósito alguno. Y viven frustrados, son los que están anhelando que llegue el viernes, pero se estresan apenas lleguen el lunes. Y el tercer grupo de personas son aquellas personas que saben lo que quieren y lo ejecutan, lo hacen. Son esas personas que viven con propósito, viven intencionalmente, son esas personas que saben y tienen convicción de que están aquí en la tierra para cumplir un llamado, para impactar la vida de muchas personas y para dejar un legado, para dejar una huella. Entonces, muchas de estas personas no saben qué es lo que quieren, qué pueden hacer al respecto. Es importante hacer esa autoevaluación, identificar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes, cuáles son esas habilidades que han venido desarrollando en el trayecto de su vida. Pero también es importante conocer cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades. Cuando empieza simplemente a generar esa conciencia, realmente ya puede empezar a proyectarse. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué es lo que, para qué soy bueno? Y así establecer ese crecimiento. El tercer aspecto es que, aspecto de lo que les impide crecer, es que consideran de que no es el momento adecuado para comenzar. Siempre están esperando a que todo se alinee, a que se den las oportunidades, a que esperemos a que mañana empecemos. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para empezar a hacer la dieta? Mañana. ¿Cuándo voy a empezar a hacer ejercicio? El próximo mes. ¿Cuándo voy a iniciar esa carrera? El otro semestre. ¿Será que es el tiempo de iniciar esa maestría, esa carrera, ese curso? ¿Será que ese es el momento para desarrollar esas habilidades que tienes un poco dormidas? Bueno, te dejo la inquietud.
Otras personas o otros de los factores que impiden el crecimiento y por qué hay tanto estancamiento en la vida de las personas es por el temor. El temor, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo de salir de su zona de seguridad y enfrentarse a su zona desconocida, a su zona de incertidumbre. Salir de su zona de confort les atemoriza. Otro de los factores es que les da temor a tener que extenderse. Y realmente tenemos que tener claro y es que vamos a cometer errores, vamos a fracasar. ¿Qué importa el qué dirán? Realmente es tu vida. Cada uno somos responsables de nuestras propias vidas. Vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos. ¿Sí? No por lo que quisimos hacer, ni por lo que anhelamos, ni por las buenas intenciones, no, realmente crecemos y rendimos y retenemos los resultados de lo que hacemos, ¿sí? Hay algo claro y es que si nosotros analizamos la vida de estos grandes empresarios, de esas grandes personas que han impactado la sociedad y el mundo entero, realmente no llegaron a donde están con el primer intento. No fue por arte de magia que obtuvieron ese éxito. No, personas que se equivocaron, que fracasaron 5, 10, 15, 20 veces, que tropezaron, se cayeron, se rasparon, pero se levantaron y volvieron a iniciar, volvieron a empezar. Simplemente tienen esa convicción clara de que el fracaso o el error no es un error, no es un fracaso. Entendieron que es otra forma de hacer las cosas. Analicemos el ejemplo de Thomas Alva Edison. Este hombre, para poder descubrir o potencializar el tema de la bombilla, no lo hizo con el primer intento. Lo llevó a 999 formas para llegar a esa meta final. ¿Qué te quiero decir? Si te equivocaste, si fracasaste, si tuviste un error, si tuviste una pérdida, es el tiempo de volver a empezar. Es el tiempo de intentarlo nuevamente. Es el tiempo de profundizar, de ir a aguas profundas. Realmente es el tiempo de volverlo a intentar. Otro de los factores que impide a las personas tener ese crecimiento es porque simplemente no tienen las ganas de hacerlo y están esperando a que llegue ese familiar, ese maestro, ese coach que lo motive y realmente el motivo, la motivación pueda que llegue, pero si tú no tienes esa convicción clara, no te va a ayudar a desarrollar esa disciplina, esa constancia para lograr. Porque ¿qué pasa si la motivación se va? ¿Qué pasa si no tienes a la persona que te está empujando, que te está echando la gasolina? Te quedaste a la mitad del camino. Entonces simplemente sé determinativo, sé radical y piensa, hazlo, este es el momento, no lo dejes para mañana, no lo dejes para hacerlo después, el mañana no va a llegar. O si llega, simplemente no vas a aprovechar ese potencial que tienes hoy, esas oportunidades que tienes hoy. Hazlo ya, no esperes más tiempo. Otro de los factores que impiden ese crecimiento es que constantemente nos estamos comparando, ¿cierto? Y entonces siempre vamos a ver personas mejores que nosotros, siempre vamos a ver que a la otra persona le va mejor, le fluyen más las cosas. Y realmente tenemos que tener algo claro, una convicción, es que nosotros para poder crecer tenemos que crecer en entornos donde hayan personas mejores que nosotros, porque son esas personas que nos van a inspirar, nos van a retar, nos van a desafiar, nos van a mostrar el camino por donde seguir. En un lugar donde tú eres el mejor, el líder, donde tú eres el que estás teniendo los mejores resultados, pues realmente llegas al punto, al tope, a la zona de seguridad, de lo conocido. Entonces, si te vas a comparar, que ese sea ese motivo de inspiración. Mira qué personas son las que te inspiran para poder desarrollar ese crecimiento. Entonces, una vez nosotros podamos tener claro
realmente cuáles son esos factores que nos están impidiendo crecer, nos va a ayudar a generar un plan de acción para mitigar o eliminar esas brechas que nos están cerrando la oportunidad, ¿sí? Realmente sé que Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, tiene las grandes oportunidades para brindarte, para que tú puedas salir de tu zona, para que tú puedas cambiar tus condiciones, para que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Pero realmente muchas veces nosotros mismos somos los que nos convertimos en esa piedra de tropiezo para crecer. Nosotros mismos impedimos de que realmente se alinee el universo para que todo se una y se dé ese crecimiento. Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, realmente todos los factores se empiezan a alinear. Llegan personas, llegan conexiones, llegan los recursos, todo se empieza a dar de una manera automática. Simplemente es dar el paso. Yo te invito a que si realmente tú quieres generar ese cambio de vida, transformar tu vida, el cambio, uno, empieza por ti. Segundo, sé intencional. Tienes que hacer esa transición de tener un crecimiento accidental a tener un crecimiento intencional. Y vamos a ver rápidamente cómo se diferencia una persona que tiene estos dos tipos de crecimiento. Una persona que tiene ese crecimiento accidental es aquel que piensa en comenzar mañana, en postergar, en después. Mañana empiezo la dieta, mañana empiezo a hacer el ejercicio, mañana inicio la carrera, mañana emprendo ese negocio. El que piensa intencionalmente es aquel que insiste en comenzar hoy. El cambio es ahora. Es el que se está moviendo, el que está investigando, el que está explorando, el que se está relacionando con otras personas que lo van a llevar a ese cumplimiento. Una persona que crece accidentalmente es aquel que se queda esperando a que llegue el crecimiento, a que las oportunidades que lleguen. Mientras que esa persona que está creciendo intencionalmente es el que asume la responsabilidad de su crecimiento y se empieza a preparar, se empieza a capacitar, se empieza a entrenar, empieza a hacer que las cosas sucedan, a provocar esos cambios. Una persona que crece accidentalmente es aquel que aprende solamente de los errores de la vida, de los duros golpes de la vida, aquel que se queda en esa escuela. Mientras que esa persona que crece intencionalmente aprende antes de equivocarse, o más sabio aún, aprende de los errores de las demás personas. Otra de las características que tiene una persona con un crecimiento accidental es aquel que simplemente desarrolla malos hábitos, se queda en esos malos hábitos, ¿sí? Es aquel que es impuntual, que no es constante, que no tiene ese carácter, es el que inicia las cosas y la deja a medias, el que no finaliza, mientras que ese que tiene ese crecimiento intencional lucha por conseguir buenos hábitos, por formar su carácter, confía en su carácter, en tomar buenas decisiones, finalizar lo que comenzó, en poder ser mejor cada día. Ahí es cuando empezamos a ver esa diferencia entre la persona que crece accidentalmente y el que está creciendo intencionalmente. Esa persona que tiene ese crecimiento accidental es el que juega a lo seguro, se queda en su zona de comodidad, en su zona de confort, en lo que ya conoce. Le da la espalda a lo desconocido, a la incertidumbre. Mientras que esa persona que tiene ese crecimiento intencional es el que toma riesgos, el que toma pasos, el que da pasos de acción, es el que ejecuta, es el que acciona. No se queda simplemente con esas buenas intenciones. Una persona que tiene ese crecimiento accidental es víctima, ¿cierto? Piensa como un víctima, pobrecito yo, es que las oportunidades no son para mí, es que le va bien a todo el mundo, pero para mí el mundo se cerró. Mientras que ese que tiene ese crecimiento intencional es aquel que piensa como un principiante,
es ese aprendiz, ese que tiene esa curiosidad, el que siempre quiere explorar, investigar, el que está profundizando, el que se está conectando con otras personas, que lo están llevando hacia ese propósito, hacia ese cumplimiento. Una persona que tiene un crecimiento accidental es aquel que dejó de aprender después de graduarse. Terminó su carrera y ahí quedó. Ahí se estancó, ahí paró su crecimiento. ¿Cuántas personas hay en esa misma condición? El que tiene ese crecimiento intencional es el que nunca deja de crecer. Siempre está escuchando audios, el que está leyendo nuevos libros, el que se está alimentando espiritual, físicamente, es esa persona que se está relacionando con otro tipo de personas, está en seminarios, diplomados, el que quiere estar constantemente aprendiendo, constantemente creciendo. Una vez tenemos identificados ese crecimiento accidental y ese crecimiento intencional, es importante que tú definas si te quedas en ese crecimiento accidental o si realmente vas a hacer esa transición para tener ese crecimiento intencional. Volvemos y lo decimos. Nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. ¿Queremos cambiar las condiciones? Pues realmente empecemos a hacer cosas diferentes. ¿Queremos nuevos resultados? Hagamos cosas diferentes. Preparémonos, equipémonos, analicémoslo desde cada área de nuestra vida y realmente vamos a poder ser constructores de un futuro mejor. Tener esa convicción de que el mañana realmente es producto de nuestras propias decisiones del hoy. A todos, muchas gracias. Espero que esta información les sirva y que realmente lo inspire, lo motive a generar un cambio transformacional, revolucionario en tu vida y en tu entorno. Muchas gracias.